Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos. Este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro, cuento o con otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela histórica Gladiadoras, del escritor Juan Tranche. Juan Tranche nació en Madrid en 1979. Lleva más de 20 años vinculados al sector editorial, compaginando su trabajo con el estudio de la antigua Roma. Durante los últimos años ha participado en diferentes medios y ha dado conferencias para hablar de su gran pasión, el mundo de los gladiadores y gladiadoras. Hoy en Caja de Relatos, Juan Tranche nos hablará de su novela Gladiadoras. En el año 1131 después de Cristo, el pueblo de Roma celebra el combate de gladiadoras más increíble que jamás se haya visto. Helena y Valeria son dos jóvenes romanas procedentes de dos mundos muy distintos, una esclava y la otra noble. Movidas por el anhelo de la libertad y la venganza, estas dos mujeres se enfrentarán en un duelo definitivo. Podríamos decir que es el duelo de la eternidad. Pero para conocer más datos de esta novela y algunos detalles reveladores, nuestro compañero Alberto López, desde su estudio móvil, mantuvo una entrevista telefónica con Juan Tranche en torno a su novela Gladiadoras. Así fue la entrevista. Caja de Relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Juan Tranche para hablarnos de su última novela, Gladiadoras, el duelo de la eternidad. Juan Tranche, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? En primer lugar, coméntanos cómo surge la idea de escribir esta novela basada en el siglo II del Imperio Romano entre dos mujeres que además son, como su propio título indica, gladiadoras. ¿Dónde sale el origen de esta novela? Bueno, el origen sale de la anterior novela donde estaba escribiendo también sobre gladiadores, sobre el Títulos, el más joven gladiador de todos los tiempos, y en esa época, en la época de Nerón, sabemos que la presencia de las mujeres gladiadoras empezó a ser un poquito más habitual, ¿no? Así que yo quería contar un capítulo en el que contara un poco cómo era la vida y cómo fueron las mujeres gladiadoras. Sin embargo, al final dije, bueno, ¿y por qué no un capítulo? ¿Por qué no le dedicamos una novela entera, ¿no? Entonces tenemos un relieve, que es el relieve de Halicarnaso, que se llama, que se ve en el British Museum, en el que se puede ver en una pieza de mármol, en el que se puede ver a dos mujeres combatiendo. Y sabemos que son mujeres porque debajo nos aparecen los nombres, Aquilia y Amazona. Pues a raíz de este relieve lo que hice fue un poco novelar y ficcionar cómo pudo ser la vida de estas dos mujeres hasta llegar a ese combate en el que, sin lugar a dudas, debió de ser un combate sublime, y por eso le he llamado el duelo de la eternidad. En esta novela se describen varios temas, pero vamos a empezar por los principales. Y en este caso hablamos de las relaciones entre dos hermanas que además proceden de mundos diferentes y, digamos, un hombre que se llama Antino. Hablamos de las dos hermanas, Valeria y Domicia y Antino. Tienen unas relaciones peculiares donde se mezcla el amor, donde se mezcla también el desamor, y sobre todo lo que quieres demostrar es las distintas diferencias sociales que había entre ambos, ¿no? Así es, ¿no? Es decir, los romanos diferencian a las mujeres en dos clases muy marcadas, ¿no? Por un lado es una fémina, que es una mujer de clase alta, una mujer libre, y por otro lado tenemos una mulier, una mujer de clase baja, ¿no? Una mujer esclava, gladiadoras, prostitutas, etcétera, ¿no? Aquí las dos protagonistas, como son dos personajes que eran las dos gladiadoras, íbamos a llevarlas desde dos bolos, y quería llevarlas desde dos puntos muy distintos, ¿no? Por un lado tenemos el personaje de Helena, que es una esclava, por tanto es una mujer que está perdidamente enamorada de Antino, hasta que, claro, efectivamente llega el emperador. Sabemos que esta relación existió, una de las causas por las que además
está documentada, cómo se conocieron, pues también he tratado con la novela. Y claro, Helena pues te va a perseguir un poco por todo el imperio en medida de sus posibilidades, y ahí vamos a ver cómo se comportaban, ¿no? Y qué sueños y qué eran las esperanzas que podían tener un esclavo, ¿no? Y por otro lado tenemos a las dos hermanas, que son Domicia y Valeria, que son feminae, es decir, eran mujeres de clase social alta. Sin embargo, aunque sean dos mujeres en épocas distintas, los mundos son muy diferentes, pero al final ambas de alguna manera buscan lo mismo, ¿no? Es decir, Helena ser un poco dueña de su propio destino y ellas decidir un poco sobre algo tan sencillo como podía ser con quién casarse, ¿no? Pues ahí he intentado mostrar en esos dos personajes, en esas dos hermanas, un poco esta rebeldía, ¿no? Como hoy en día vemos hacia lo establecido, etcétera, etcétera. Así que, pues he intentado, como ves, con estas dos mujeres llegar, a través de la historia de Antínoo, pues llegar a ese combate final. ¿Y hasta qué punto, digamos, que cobraba importancia los dos temas que, a mi manera, también destacan en este imperio, en esta novela del Imperio Romano del siglo II, como son, en un caso, digamos, el amor entre, bueno, digamos, clases diferentes, y sobre todo el feminismo y en algún caso hasta la homosexualidad? ¿Qué importancia jugaban o qué papel jugaban en el Imperio Romano y de qué manera estaban considerados ambas circunstancias? Bueno, realmente los romanos, toda aquella palabra que acabara mismo, no sabían ni lo que era, ¿no? Machismo, feminismo, del mismo modo que dentro de 2000 años nos juzgarán con palabras que son completamente ajenas a nosotros, ¿no? Pero sí que sabemos que a partir de esta época de Adriano, si bien es cierto que ellas, no vamos a decir ni mucho menos que fueran adquiriendo derechos, sí que al menos empezaron a tener ciertos privilegios, como era este de, bueno, con las herencias, o por ejemplo, como era este de elegir un poquito también sobre su propio destino, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he querido mostrar en la novela, ¿no? Esa rebelión, un poquito a rebelarse un poquito, porque algo tuvo que ser el germen, ¿no? Las semillas de que diera lugar a esto, ¿no? Y por otro lado tenemos, como me preguntabas, la parte de la homosexualidad, que si bien es cierto que hay mucho debate en el día abierto, ¿no? Se habla de que la homosexualidad en la antigua Roma estaba un poco supeditada a las clases sociales, ¿no? Siempre los personajes, ¿no? Las clases más altas tenían que tener en este tipo de relaciones un papel mucho más activo, y las partes o las clases sociales más bajas tenían que tener un papel mucho más pasivo, ¿no? Pero esto también está un poco en boca de debate siempre, ¿no? Porque mira, por ejemplo, hablando de gladiadores, tenemos un tipo de gladiador, da igual con qué armadura luchara, que si le ponían una túnica y le llamaban tunicati, era como una especie de estigma, ¿no? Es decir, eran considerados los gladiadores homosexuales. Por tanto, quiere decir que si ya le estamos poniendo una especie de estigma es porque a lo mejor no estaba tan bien visto. Sin duda alguna, Adriano fue un hombre muy valiente al decir a los cuatro vientos que estaba nombrado un hombre, pero también fue muy cruel esta relación para Antínoo, porque no tenía muchas más opciones, y sobre todo para un personaje que ha aparecido siempre a lo largo de la historia olvidada, que fue la tercera persona en discordia, que era la emperatriz Livia Sabina, ¿no? Cómo lo vive ella y qué opciones tenía, ¿no? Yo todo esto me he intentado documentar a través de la historia augusta, y he cogido, siempre hay varias teorías, y yo he intentado coger aquellas que de alguna manera pues le vinieran bien, lógicamente, a la novela, ¿no? Pero esto es un poco la reflexión que podríamos hacer de estos dos puntos. Y otra reflexión que quisiera que nos detallaras aquí en Caja de Relatos es la crónica o las crónicas que haces de las luchas que se dirimen en el Coliseo Romano y sobre todo entre estas dos gladiadoras. Y me refiero, cuando detallas en la novela estas luchas, ¿de dónde beben esas fuentes para hacer esas crónicas tan precisas? Perdona. Bueno, sí, a ver, sobre todo sabemos que las luchas de gladiadores están documentadas en cuanto a estudios, ¿no? De cómo podían ser, pero también lo que he hecho ha sido documentarme no solamente leyendo, sino también viviéndolo en lo que es la arqueología experimental, ¿no? Hoy en día tenemos fantásticas y maravillosas asociaciones de recreación que tratan de imitar cómo eran las luchas de gladiadores en la antigüedad. Esto me ha venido de maravilla, pues para ver golpes que de otra manera me hubieran sido imposibles de haber llegado a esa conclusión. Hay un golpe muy característico entre los gladiadores, que es golpear con el pie la parte de abajo del escudo para que se abra y por la inercia meter por ahí el radio, ¿no? Son golpes que he tratado de llevarlos a la novela para que cuando el lector lo esté leyendo tenga la sensación de que está viendo combates tal y como eran en la antigüedad. Por tanto, no solamente con las fuentes, con los mosaicos, con todo lo que ha estado a mi alcance, para que digamos que abramos como una especie de cápsula del tiempo y vayamos y veamos cómo eran los combates en esa época, ¿no? También he tratado de documentar cómo era todo un día de espectáculo, ¿no? Desde por la mañana que estaban las venaciones, las crucifixiones y las luchas de gladiadores. Y cómo lo vivía el público, desde las clases sociales más altas, como ya estamos hablando, a las clases sociales más bajas. Pero ha sido, como ves, un compendio ahí de muchas cosas, ¿no? No solamente de textos, no solamente también de imágenes, sino también de verlo y vivirlo en primera persona.
Otra de las tramas principales o secundarias, pero que va cobrando importancia de ser precisamente secundaria a ser una de las principales, es el tema de la inseguridad ciudadana, pero entendido de una manera peculiar en el Imperio Romano y que se traduce en el asesinato de prostitutas y que además deja un misterio a lo largo del relato para ver y averiguar quiénes son los responsables de esos asesinatos. En estas circunstancias, estos asesinatos de prostitutas, ¿qué representaron para el Imperio Romano? Bueno, lo que yo he tratado de contar ha sido un poco cómo Roma, siendo Roma, ¿no? Teníamos un poco la Roma de día, esa majestuosa, imperial, a la que todos nos fascina. Sin embargo, las fuentes, cuando te pones a investigarlas, te das cuenta de que había una Roma completamente diferente de noche, ¿no? Prueba de ello es que no había hombre o mujer, sobre todo los hombres que tenían que, por obligación, trasladarse de un sitio a otro, que se hacían acompañar de esclaviadores, de esclavos, porque Roma por las noches era tremendamente insegura, ¿no? En el caso de las prostitutas, yo lo que quise hacer es también un poco novelar cómo podía ser una especie de grupo de adolescentes que cometieran estos actos en la antigüedad, algo que estamos muy acostumbrados a ver diariamente, pero cómo sería si lo cometían en la antigüedad, ¿no? Desgraciadamente los romanos tenían esa doble moral en el que si eran prostitutas, como son mujeres, no pasaba absolutamente nada. La cosa cambia cuando se hace con mujeres de clase social libre, ¿no? Entonces, eso sí que me llamaba mucho la atención por las consecuencias, ¿no? Es decir, cuáles eran las consecuencias para estos agresores, que ahí sí que podemos echar la vista atrás y decir, bueno, quizás a lo mejor hoy en día deberíamos de aprender un poco, ¿no? Por tanto, como veis, yo lo que quería aprovechar toda la parte de las prostitutas para contarlo también como un thriller, como una trama que se mezclara con la historia que estábamos contando para que la novela fuera muy ágil y para que la novela tuviera esta mezcla de géneros, que es lo que hoy procuraba hacer, ¿no? Pero sobre todo por poner el foco en las consecuencias, ¿no?, de estos agresores cuando eran de alguna manera puestos en manos de la justicia y cómo Roma les condenaba, ¿no? Me parecía muy importante pues contar esa parte. Y otra de las circunstancias que además nos sirven de epílogo para estos comentarios que estamos haciendo con el autor Juan Tranche es, digamos, la frase final que delata un poco el pensamiento de las gladiadoras, cuando dice: no hay piedad para aquel que no lucha con valor, no hay recompensa para quien clava la rodilla en la arena solicitando clemencia. Desde luego, traducido hoy día sería incomprensible. Sí, pero bueno, al final yo siempre pongo el mismo ejemplo de que la vida es como la arena o un anfiteatro, no solamente sobreviven los más fuertes, sobreviven aquellos que nunca se rinden, ¿no? Entonces, en el caso de los romanos es cierto que era un espectáculo en el cual ellos valoraban el valor del gladiador. Ellos realmente no morían tantos como la gente suele creer, ¿no? Entonces, para aquellos que clavaban la rodilla y que rápidamente se vencían, pues probablemente su destino fuera la muerte. Hoy en día no podemos dejárselo, afortunadamente, a ningún otro deporte, pero era el modo de vida que tenían ellos, ¿no? Porque para los romanos aquel que se enfrentaba al dolor y a la muerte sin miedo era victorioso, porque no tenía nada. Entonces, bueno, pues todo este tipo de metáforas y el pensamiento de la época, pues lo he intentado mostrar a través de escenas como esta. Juan Tranche, pues muchísimas gracias por tus palabras con este medio, con Cadena Universal Radio, y muchísima suerte con esta novela, Gladiadoras. Muchísimas gracias a ti por la entrevista y por los buenos deseos. Pues señores oyentes, hoy vamos a despedir este Caja de Relatos con un fragmento de la novela de Eva García Sainz de Urturi, Pasaje a Tahití. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos. Se frotó las manos, resguardadas del frío en sus gruesos guantes de piel de cervatillo, en un gesto idéntico al de su madre, una mujer que jamás se quitaba sus legendarios mitones cuya bocamanga consistía en una hilera de perlas manacorenses. Denise se había vestido con un traje azul de tuit inglés de Bath, envuelto en un abrigo mostaza de lana de New Linwood, la sastrería de Piccadilly Arcade, donde acudían los antiguos alumnos de Eton, los All Etonians. Denise solía encargar su ropa a medida en Londres, las camisas de 4 en 4. En los libros de registro más exclusivos de la City, constaban sus medidas de cuello, torso, brazos y muñecas. Era ese tipo de hombre que detectaba enseguida si algún contertulio con el que compartía una velada de negocios vestía con un simple traje de confección industrial de la Belle Jardinière, los grandes almacenes de París. Y no solo lo detectaba, sino que elaboraba toda una estrategia empresarial sobre la marcha basándose en aquel dato. El Chrysler negro se dirigió al pabellón central de la inmensa fábrica de hormigón, destinado a las oficinas.
2 minutos después, abría la puerta de la lujosa sala de reuniones, estucada en verdes y dorados, amueblada para impresionar a socios, proveedores, clientes y exportadores. Allí le esperaban Alejo, Aurora y Ada, sus 3 hermanos, los mellizos y la pequeña Ada. Los 3 morenos, de ojos negros y no muy altos, calcos en distintas versiones de su propio padre, Hugo. No como él, incongruentemente espigado en aquel mar de bajitos, de pelo castaño muy claro y unos ojos lúcidos que habían visto más mundo que todos ellos juntos. El primogénito, el eterno acompañante del matrimonio fundador, el llamado a sucederlos al frente de la fábrica, ahora que acababan de enterrar a su padre, y que su madre, anciana, pero aún activa, comenzaba a resentirse de tanto viaje y tanta cifra de negocio. Fue Alejo quien tomó las riendas, como era de esperar. «Siéntate, hermano, te estábamos esperando». Ni buenos días ni una mínima cortesía fraternal. Directo al grano. Ese era Alejo, acostumbrado a imponer su voz rotunda y sus más nimios deseos. Así era la vida fácil que Alejo conocía. ¿Por qué cambiarla? ¿Para qué esforzarse si lo tuvo todo desde la cuna? Las fotos de su nacimiento en el Correo de Mallorca y en la última hora, el bautizo en la Catedral de Palma, la primera escopeta de madera con 3 años. De eso hacía un par de décadas. Ahora su vida giraba en torno a los campeonatos de tiro olímpico y su mayor empeño era montar una sociedad de tiro en las Baleares para llenar las islas de canchas de tiro para malcriados como él. Vaya, los niños quieren jugar a los negocios. Ahora que padre descansa bajo tierra y madre ya no es lo que era, pensó Denis.